En los valles donde la fe y la tierra se entrelazan, a veces surgen historias que desafían la lógica y nos recuerdan el poder que reside más allá de nuestra comprensión. Hoy les comparto una de esas historias. Un relato de desesperación, de fe inquebrantable y de la sabiduría ancestral que la ciencia moderna a veces olvida. Antes de sumergirnos en este relato de milagros, te invito a que compartas esta historia con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Al hacerlo, no solo difundes una bella historia, sino que también te conviertes en un portador de luz. Que la bendición de la fe y la sanación llegue a ti y a los tuyos a través de este momento que compartimos. La sentencia había sido unánime, un eco frío pronunciado por los mejores médicos de la región: morirá en 3 días. No hay cura. Diego, un joven campesino de 25 años, cuya fuerza era comparada con la de un roble, ahora yacía indefenso en su lecho. Un sudor con el inconfundible olor de la muerte empapaba las sábanas. Su piel, antes bronceada por el sol del campo, había adquirido un tono grisáceo y sin vida. Sus labios, secos y agrietados, mostraban un alarmante color morado. Una fiebre implacable lo consumía desde las entrañas. Su madre, María, estaba arrodillada a su lado, sosteniendo un paño húmedo con manos temblorosas. Conocía esta enfermedad. Los ancianos la llamaban la fiebre negra, y su nombre era un presagio de muerte. Jamás había conocido a un solo sobreviviente. Con un esfuerzo sobrehumano, Diego entreabrió los ojos. Su mirada estaba vidriosa, perdida en el delirio. «Mamá. Tengo tanto frío», susurró. María contuvo un sollozo que le quemaba la garganta. No podía derrumbarse. No frente a él. Era su único hijo, el tesoro que le quedaba después de que su esposo partiera 10 años atrás. Diego era su mundo entero. «Los doctores vienen en camino, mi amor. Te pondrán bien», mintió, aunque su corazón se partía con el peso de la verdad. Nadie se curaba de la fiebre negra. En el silencio de su alma, se aferró a la mano helada de su hijo y oró. «Dios mío, Padre Celestial, no me lo arrebates. Es tan joven, tiene toda una vida por delante. Te lo ruego, Señor, tómame a mí en su lugar, pero déjalo vivir. Te lo suplico con cada fibra de mi ser». Al mediodía, el doctor Vargas, el médico más respetado en 3 pueblos a la redonda, llegó. Era un hombre de ciencia, educado en la capital, con un maletín de cuero que olía a conocimiento y autoridad. Examinó a Diego por 20 minutos, midiendo su pulso, escuchando su corazón, observando las manchas oscuras que se extendían por su pecho. Finalmente, cerró su maletín con un gesto de derrota y llevó a María afuera de la humilde casa. «Señora María, debo ser completamente honesto», dijo con voz grave. «Su hijo padece la fiebre negra en una etapa muy avanzada. He visto 3 casos idénticos. Ninguno sobrevivió más de 4 días después de la aparición de las manchas». El mundo de María se hizo añicos. «¿Cuánto tiempo le queda?», preguntó con un hilo de voz. «3 días. Quizás menos. No existe medicina conocida que pueda curarlo. Solo podemos intentar mitigar su dolor y esperar el final. Lo siento inmensamente». El doctor, un hombre acostumbrado a la muerte, no pudo evitar conmoverse ante el dolor de aquella madre. María se desplomó contra la pared de adobe, ahogada en un llanto incontrolable. El doctor le dejó un frasco de láudano para el dolor y se marchó en silencio. Sabía que ninguna palabra podría consolar aquel abismo. Esa noche, mientras Diego deliraba, María tomó su rosario gastado. Las cuentas, pulidas por años de oraciones, se sentían como anclas en medio de la tormenta. Y rezó, no con palabras aprendidas de memoria, sino con un clamor que brotaba de lo más profundo de su alma rota.
Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú que sanaste al leproso, que resucitaste a Lázaro, que devolviste la vista al ciego. Te suplico, sana a mi hijo. Es un buen hombre, Señor. Trabaja la tierra con honradez, ayuda a sus vecinos, asiste a misa cada domingo. No merece morir así. Si necesitas un sacrificio, aquí me tienes. Toma mi vida, mis años, pero devuélvele los suyos. Lloró hasta que sus ojos se secaron, hasta que el agotamiento la venció, quedándose dormida con la cabeza apoyada en la cama, sin soltar la mano ardiente de su hijo. A la mañana siguiente, unos suaves golpes en la puerta la despertaron. Al abrir, se encontró con doña Esperanza, la mujer más anciana del pueblo. A sus 80 años, vivía sola en una cabaña en las montañas, y la gente susurraba que conocía los secretos de las plantas que los doctores habían olvidado. Algunos la llamaban curandera con respeto, otros, bruja con temor. Buenos días, María, dijo la anciana con una voz sorprendentemente firme. Escuché lo de Diego. He venido a ayudar. La desesperación de María era tal que la hizo entrar sin dudarlo. Doña Esperanza examinó a Diego. Sus ojos, que habían visto pasar 80 años de vida y muerte, lo observaron todo, tocó su frente, inspeccionó las manchas, incluso olió su aliento. Fiebre negra, muy avanzada, sentenció. El doctor dice que morirá, sollozó María. Doña Esperanza la miró con una intensidad que parecía perforar el alma. Los doctores saben lo que dicen los libros. Yo sé lo que enseñan las montañas. Hay una planta. Crece en un solo lugar. Puedo traerla. Podría salvarlo. Una peligrosa chispa de esperanza se encendió en el corazón de María. Vi esta misma fiebre hace 40 años, continuó la anciana. Un niño estaba igual que tu hijo. Mi madre conocía la planta. Lo salvó. Pero es muy rara, solo crece en una quebrada en lo alto de la montaña. Debo partir ahora mismo. El viaje me tomará un día entero. Regresaré mañana al atardecer. María se aferró a las manos arrugadas de la anciana. Por favor, doña Esperanza. Es todo lo que tengo. La anciana le devolvió una sonrisa tierna. Lo sé, hija. Por eso estoy aquí. Pero escúchame bien. Cuando regrese, el tratamiento será terrible. La fiebre empeorará antes de mejorar. Parecerá que está muriendo. La gente dirá que lo estoy matando. ¿Confiarás en mí, incluso entonces? María miró el cuerpo agonizante de su hijo. No había otra opción. Confiaré, afirmó con una convicción que no sabía que poseía. Doña Esperanza se detuvo en el umbral. Reza, María. Reza como nunca antes lo has hecho. Porque vamos a necesitar tanto la planta como la fe. Esas dos cosas, juntas, obran milagros. Y partió, dejando a María con un frágil hilo de esperanza y el terror de que su hijo no resistiera hasta su regreso. Doña Esperanza ascendió por la montaña con un paso que desmentía sus 80 años. En su morral de tela llevaba lo esencial, pero su verdadero equipaje era el conocimiento de 6 décadas curando con la botica de Dios. El camino era empinado y el sol golpeaba sin piedad. La planta que buscaba, en el lenguaje antiguo de sus ancestros, se llamaba lágrimas de ángel. Solo crecía en una quebrada específica, alimentada por un manantial secreto. Mientras caminaba, oraba en voz baja, Señor, guía mis pasos. Que la planta esté allí. Que no sea demasiado tarde. Usa mis manos viejas para tu obra de sanación, como usaste las de mi madre antes que yo. Pero al llegar a la quebrada, su corazón se encogió.
La sequía había reducido el manantial a un hilo de agua. Donde antes crecían docenas de plantas, ahora solo quedaban 3 tallos marchitos. Mientras tanto, en el pueblo, la condición de Diego se deterioraba a cada minuto. Las manchas negras cubrían ya su rostro y su respiración era un estertor agónico. El padre José llegó para darle la extremaunción. Pero María, con una fuerza feroz, se negó. Él no está muriendo. Doña Esperanza traerá la cura. Los vecinos murmuraban con lástima. Don Emilio, el hombre más rico y un declarado enemigo de las tradiciones antiguas, llegó con el doctor Vargas. María, esto es una locura, espetó. Esa vieja bruja te está dando falsas esperanzas. Deja que el sacerdote haga su trabajo. Permite que tu hijo muera con dignidad. María se plantó en la puerta. Ella regresará. Y traerá la cura. Solo debemos tener fe. En la montaña, Doña Esperanza esperaba el momento exacto. Cortar las hojas demasiado pronto las dejaría sin poder, demasiado tarde, y perderían su esencia. Esperó a que la luz dorada del atardecer tocara las hojas plateadas, haciéndolas brillar. Con un cuchillo ceremonial heredado de su abuela, cortó 7 hojas de cada planta. 21 en total, el número sagrado. Gracias, Madre Tierra. Gracias, Padre Cielo, por esta medicina, susurró mientras las envolvía en un paño húmedo. El descenso fue una carrera contra la noche. La oscuridad se tragó el sendero. A mitad de camino, su pie resbaló y cayó con todo su peso sobre su rodilla. Un dolor agudo la atravesó. Pero su primer instinto fue revisar el morral. Las plantas estaban a salvo. Señor, dame fuerzas, oró entre dientes. No por mí, sino por el muchacho. Apoyándose en su bastón, cojeando y con un dolor atroz, continuó bajando. Cada paso era una agonía. Le tomó 4 horas un trayecto que normalmente hacía en 2. Llegó al pueblo exhausta, pero victoriosa. Tenía las plantas. Pasada la medianoche, golpeó la puerta de María. Doña Esperanza, gracias a Dios, exclamó María al verla. Diego está peor, apenas respira. Caí en la montaña. No importa. Tengo las plantas, dijo la anciana, desenvolviendo las hojas plateadas que brillaban a la luz de una vela. Necesito agua hirviendo, miel pura y 2 horas para preparar el remedio. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era don Emilio, con 2 alguaciles. Alto, ordenó. Esta mujer practica la brujería. Arréstenla y confisquen esos venenos. María se interpuso. No la toquen. Ella lo salvará. Apártate, María, dijo uno de los alguaciles con pesar. Son órdenes del alcalde. Cuando uno de ellos intentó tomar las plantas, Doña Esperanza las apretó contra su pecho. Si me quitan esto, el muchacho morirá esta noche. El padre José, que había permanecido en silencio, se puso de pie con autoridad. Esperen. Don Emilio, usted acusa a esta mujer de brujería. Yo la conozco desde hace 50 años. Ella usa las plantas que Dios creó, no invoca a la oscuridad. Defiendo la vida de un joven que agoniza. Cristo mismo sanó en sábado, cuando estaba prohibido por la ley. ¿Acaso seremos nosotros más rígidos que Dios? Los alguaciles dudaron. María cayó de rodillas. Por favor, solo 2 horas. Si no funciona, pueden llevársela. Se los ruego. El padre José miró a los hombres. Les doy mi palabra. Si algo sale mal, yo mismo la entregaré. Pero dejen que lo intente. Los alguaciles asintieron y se retiraron.
Don Emilio salió furioso. Doña Esperanza, aliviada, se puso a trabajar. Hirvió las 21 hojas. El agua se tornó de un color plateado con destellos dorados. Después de 20 minutos exactos, añadió la miel. El líquido se volvió de un oro brillante. Lo dejó enfriar. Ahora vendrá la crisis, advirtió. La fiebre subirá hasta el cielo. Parecerá que se nos va. Es el veneno luchando por salir. Si sobrevive las próximas 2 horas, vivirá. Entraron en la habitación. Con una ternura infinita, doña Esperanza levantó la cabeza de Diego y vertió el líquido dorado en su boca. Entonces, comenzó la tormenta. La fiebre de Diego se disparó. Su cuerpo se convulsionó violentamente. Las manchas negras se volvieron casi azules. Se está muriendo, gritó María, aterrorizada. No lo sueltes, ordenó la anciana. Es la batalla final. Sujétalo y reza. Durante 2 horas interminables, Diego luchó en el umbral entre la vida y la muerte. María y doña Esperanza lo sostuvieron, rezando sin cesar, uniendo sus fuerzas en un solo clamor al cielo. Y entonces, justo cuando los primeros rayos del amanecer teñían el horizonte, la lucha cesó. El cuerpo de Diego se relajó. Y abrió los ojos. Estaban claros, conscientes, vivos. Mamá, susurró con una voz débil, pero inconfundiblemente real. María estalló en un llanto de pura alegría. Ante sus ojos, las manchas negras comenzaban a desvanecerse. La fiebre estaba cediendo. Doña Esperanza sonrió, y 2 lágrimas surcaron su rostro arrugado. Gracias, Señor. Gracias por usar estas viejas manos para tu milagro. Diego viviría. 10 años después, Diego era médico. Había estudiado en la capital, pero nunca olvidó las lecciones de doña Esperanza, quien le enseñó todos sus secretos antes de descansar en paz. Abrió una clínica en su pueblo, un lugar único donde combinaba la medicina moderna con la sabiduría de los remedios antiguos. En su jardín especial, la planta Lágrimas de Ángel crecía abundante, y con ella ya había salvado a 15 personas de la fiebre negra. La comunidad médica, al principio escéptica, comenzó a escucharlo al ver los resultados. El propio nieto de don Emilio fue salvado por Diego usando el mismo remedio. Una tarde, mientras enseñaba a un grupo de jóvenes estudiantes en su jardín, uno le preguntó, «Maestro, ¿por qué tantos doctores rechazan estas plantas?» Diego tocó suavemente una hoja plateada. «Porque a veces el orgullo nos ciega. Creen que la única verdad está en sus libros. Pero olvidan que Dios puso la medicina en la tierra mucho antes de que existieran los doctores. Las plantas sanadoras estaban aquí desde el Génesis». Miró a sus estudiantes con intensidad. La ciencia y la fe no son enemigas, son hermanas. La anciana que me salvó la vida lo sabía. Esa es la razón por la que estoy vivo, y es mi deber pasarles este conocimiento a ustedes. Los jóvenes asintieron, comprendiendo que la verdadera sabiduría no desprecia el conocimiento, sino que lo abraza en todas sus formas, honrando tanto lo que se puede medir en un laboratorio como lo que solo se puede sentir con el corazón. Que esta historia nos recuerde que los milagros todavía suceden, a menudo a través de las manos de aquellos que tienen la humildad de escuchar la sabiduría de la tierra y la fe para confiar en el poder de Dios. Que la paz y la salud estén con todos ustedes.